Buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a este nuevo ciclo de charlas, masajistas en casa. Gracias a todos por estar presentes. Vamos a estar transmitiendo a través de Instagram en vivo, a través de Facebook, a través de YouTube, canal de YouTube de la Asociación Argentina de Masajistas. Estamos transmitiendo a través del canal de televisión TC1, canal de Mar del Plata, La Habana, a través de la radio 101.3 FM, Estación Norte de Mar del Plata. Les damos gracias a todos por estar presentes y por acompañarnos una vez más. Hoy nos acompaña el doctor Víctor Ciuto, doctor del Hospital de Cabecera, doctor Eduardo Castro Rendón de la provincia de Neuquén, especialista en la complejidad de la provincia de Neuquén. Y le vamos a dar la palabra al presidente de la Asociación Argentina de Masajistas para que nos dé la bienvenida y abra este ciclo de charlas. Muy bien, nuevamente muy feliz de estar con todos ustedes, colegas, amigos, compartiendo este espacio en el cual estamos tratando de estar cada vez un poquitito más cerca, y en este compartir podemos también tener la hermosa oportunidad de ir aprendiendo cosas. Agradezco de una manera especial al doctor Víctor Ciuto, quien está compartiendo pero muchos años de muchísima experiencia, donde estaba como jefe de terapia intensiva en este hospital cabecera de la provincia de Neuquén. Y bueno, esto para nosotros es un orgullo y es importantísimo que este médico nos esté brindando estos conocimientos. Gracias nuevamente a todos. Es un orgullo poder con todos ustedes compartir este tema. Gracias, amigos, colegas. Víctor. Hola, buenas tardes a todos. El agradecido soy yo, Jorge. Gracias, Patricia, por la invitación. Confieso que es una situación un poco inédita para mí, pero interesante el desafío. Cuando hablábamos con Jorge, un poco la cosa que yo le planteaba era, son especialidades que parecen estar en extremos bastante opuestos, pero en realidad eso no es cierto, ¿no? La realidad es que cada vez más en el ámbito de la salud sabemos que se necesitan de muchos actores que vean al paciente desde múltiples lugares y que lo encaren y lo traten desde múltiples lugares. Esto es la idea, entonces. Bueno, como decían recién Jorge, mi especialidad ha sido el intensivismo siempre, una especialidad que he desarrollado durante un poco más de 30 años. Y bueno, rápidamente quiero un poco comentarles sobre este tema que me pareció interesante mencionarles, que es una de las complicaciones de estar internado en terapia intensiva. Esto podríamos decir, la terapia intensiva tiene efectos adversos, y la debilidad adquirida en la terapia intensiva es uno de ellos. Y vamos a tratar de desarrollar un poquito el tema y básicamente tratar de dejar abierto algún canal de estudio que puede ser importante para todos. Ya de hecho lo es para nosotros desde hace un par de decenas de años, ¿no? Para nuestra especialidad. La terapia intensiva es un ámbito que tiene una ambición, que es dar una respuesta asistencial adecuada desde el punto de vista de los recursos humanos y tecnológicos, que tenga en cuenta aspectos éticos que tienen mucho que ver con la complejidad de los pacientes que ingresan y sobre todo la situación crítica, vital que viven, y que además sea responsable y eficaz desde el punto de vista del cuidado de los recursos que son muy caros, muy costosos, lo que es la atención de la terapia intensiva. Para los pacientes que están críticamente enfermos o que pueden tener severo deterioro en su calidad de vida, y un aspecto que es importante, que sean potencialmente recuperables. Definimos al paciente crítico como un paciente que tiene un compromiso severo de sus funciones vitales, tiene peligro inminente de muerte o, como decíamos recién, compromiso importante de su calidad de vida posterior, y que requiere vigilancia y tratamiento intensivo para restablecer el funcionamiento del órgano o del sistema, de la función orgánica que esté afectada.
El ingreso a terapia intensiva siempre es difícil. Y por eso se ha tratado de alguna manera, de estandarizar cuáles son los pacientes que se van a beneficiar. Y en principio sabemos quiénes no se van a beneficiar. No se va a beneficiar el que está, digamos, demasiado bien, como para no poder recibir la atención que necesita en otro ámbito, o el que está demasiado mal para recibir una atención que muchas veces es invasiva, que es cruel y que no le da expectativa de recuperación. Estas prioridades, este es un tema que ustedes seguramente todos lo hemos escuchado mucho en el ámbito de la pandemia mundial, lo hemos escuchado en Italia, en España, en Estados Unidos, en muchos lugares no, pero seguramente estamos seguros, en Chile también, donde hay un punto, hay un momento en el cual hay que establecer prioridades. Bueno, las prioridades en terapia intensiva también tienen criterios de ingreso. El paciente que sería prioridad 1, el paciente que está muy enfermo, muy críticamente enfermo y que va a tener claro beneficio de su internación. Prioridad 2, aquel que puede tener altas chances de estar críticamente enfermo y correr riesgo a su vida, como decíamos anteriormente, quedar severamente secuelado y que va a tener algún beneficio en el estar precozmente en la terapia intensiva. El paciente de prioridad 3 es aquel que está inestable y que uno dice, bueno, anticipémonos porque hay muchas chances. Y 4 es lo que decíamos anteriormente, aquellos que no se van a beneficiar porque están demasiado bien y aquellos que tampoco se van a beneficiar porque están demasiado mal. Hay una quinta prioridad que acá no está puesta, que es el paciente que tiene signos claros, evidentes, de muerte encefálica y que es candidato a ser donante de órganos. Los motivos de ingreso a la terapia intensiva son varios. Obviamente depende de los órganos que estén afectados. La mayoría de las veces, uno diría casi siempre, están afectados más de un órgano. Y nosotros en la terapia intensiva lo que vamos a hacer es darle monitoreo y soporte de ese órgano. Soporte significa soporte farmacológico, soporte con equipos, soporte con acciones invasivas más o menos invasivas. Una información así más o menos de, este fue un periodo de la terapia intensiva en la cual yo he desarrollado mi actividad, donde vemos que predominan los pacientes que tienen insuficiencia respiratoria ventilatoria, que tienen compromiso de su hemodinamia, ya sea por afectación vascular, digamos, de sus vasos, o afectación cardíaca primaria, o que tienen trastornos neurológicos, o bueno, algunos de las otras complicaciones o causas, mejor dicho, motivos de ingreso que están mencionados acá en la lista, y viéndolo así parecieran como que ingresan por uno solo, pero podemos decir, por ejemplo, que en la terapia nuestra, el 95-98% de los pacientes que ingresaron requirieron ventilación mecánica, por lo cual ese soporte respiratorio era para alguna eventualidad que podía ser respiratoria primaria. El 75-80% requirió soporte hemodinámico, y bueno, por supuesto, algunas de las otras alteraciones del medio interno, eventos neurológicos, fueron motivo de ingreso por el cual el paciente ingresaba a la terapia intensiva. Nosotros, el servicio tenía dos unidades, una unidad de cuidado intermedio, donde lo que predomina es el monitoreo intensivo, es decir, tenemos que estar cerca del paciente, priorizamos los controles de enfermería por encima de las intervenciones terapéuticas, y en la terapia intensiva, como el nombre también lo dice, donde lo que predomina es el tratamiento intensivo. El intervencionismo, por supuesto, sin dejar de lado lo que es. Este intervencionismo, de alguna manera, también puede ser más o menos invasivo. El no invasivo, ejemplo, farmacoterapia, quimioterapia; semi-invasivo, la asistencia respiratoria mecánica, la nutrición enteral; y el invasivo, bueno, drenajes, curaciones, etcétera, transfunciones transcutáneas, procedimientos que requieren invadir el cuerpo. De estos procedimientos quiero rescatar uno, porque de alguna manera es el que más pacientes requieren, es un procedimiento semi-invasivo, que es la asistencia respiratoria mecánica o ventilación mecánica, la asistencia ventilatoria, y que cumple estos objetivos en líneas generales. Uno, mejorar la oxigenación, mejorar el intercambio gaseoso en aquellos pacientes que tienen algún problema múltiple, fisiopatología para describir, no es el objetivo en este caso despacharla, pero la ventilación mecánica puede forzar el ingreso del oxígeno
al torrente sanguíneo, o puede facilitar y mejorar que el paciente se libere del dióxido de carbono que se produce en su metabolismo. También, otra de las funciones de la ventilación mecánica es descargar el trabajo ventilatorio. Por ejemplo, pacientes que han cursado exceso de trabajo en forma continuada y que llegan al agotamiento, con inminente incluso posibilidades de paro respiratorio, por ejemplo, una crisis asmática severa, o descargar el trabajo cardíaco. Muchas veces necesitamos también descargar el trabajo cardíaco, aquellos pacientes que están chocados, y la ventilación mecánica ayudaría a facilitar que ese paciente pueda sobrevivir a su shock. En líneas generales, esta es una unidad básica en nuestra terapia intensiva. Ahí vemos un paciente con una invasión, una semi-invasión, que es el tubo orotraqueal, vemos el respirador, vemos las bombas de infusión, el monitoreo y, por supuesto, el recurso humano próximo a la cama del paciente. La ventilación mecánica, acá vemos, ustedes pueden ver cómo es la intubación. Esto es una invasión, un procedimiento invasivo, semi-invasivo, pero la ventilación mecánica también puede darse por procedimientos menos invasivos o no invasivos, como puede ser una máscara, o más invasivos, como puede ser una traqueotomía. Los respiradores permiten además diversos monitoreos que nos dan en forma instantánea información acerca de qué está pasando con el paciente, y por supuesto esto se complementa con otros monitores. Ahora decíamos que la terapia intensiva tiene efectos adversos. Sí que los tiene, sí que los tiene. Y son varios. Ahí vemos a la derecha, podemos ver acá la ventilación mecánica, como decíamos, y vamos a ver la importancia de esto, pero también trastornos, la dificultad que tenemos en nutrir a este paciente, las infecciones que los pacientes adquieren en el ámbito de la terapia intensiva, normalmente infecciones con gérmenes multiresistentes, gérmenes que se han acostumbrado a lo usual en la antibiótico-terapia y que están preparados para resistir cualquier esquema terapéutico. Por supuesto, los efectos adversos de los diversos fármacos, la pérdida de la noción de lo que es día-noche, trastornos del sueño, alteraciones, dificultad obvias para la comunicación, y acá como dos globos muy grandes, la inmovilidad y lo que llamamos el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que es una respuesta del organismo normal a cualquier agresión externa, exógena, pero que muchas veces de por sí es agresiva para el propio cuerpo. Hemos empezado a descubrir de alguna manera en los últimos 20, 30 años este tipo de lesiones. No se trata solamente de, cuando un paciente ingresa a la terapia intensiva, es salvar una vida. Lo que hay que tratar es de salvar al paciente, incluso salvarlo de nosotros mismos, o de todos los procedimientos que nosotros hacemos. De ahí que cada vez se cuida mucho más lo que se hace y cada vez se tiende a invadir lo menos posible. Este síndrome, PICS es la sigla en inglés, pero quiere decir síndrome post-terapia intensiva, afecta tanto a la familia, como vemos aquí, y la familia, cuando un paciente ingresa a la terapia intensiva, usualmente hemos dicho, no se internó un paciente, se internó una familia, se internó un grupo familiar, se internó un núcleo afectivo que tiene en este momento un paciente en la cama, pero todo lo demás que lo rodea está también influido de una manera muy crítica, precisamente por la situación que se vive, que todos sabemos, de alguna manera, lo pone al límite de perder la vida a esos pacientes. Y bueno, en el caso del paciente, que es sobreviviente, como dice aquí, afectación tanto de su salud mental, trastornos cognitivos, cosas que adquiere el paciente en la terapia intensiva por el hecho solo de estar en terapia intensiva y de haber recibido todas esas intervenciones. Y lo que, de alguna manera, es un poco el núcleo de lo que vamos a desarrollar un poco ahora, en estos minutos que nos quedan, las afectaciones neuromusculares, los déficits en el funcionamiento físico que el paciente adquiere en la terapia intensiva. Entonces definimos la debilidad adquirida en terapia intensiva como un síndrome caracterizado por un desarrollo en la terapia intensiva de debilidad muscular, que es proximal, que es simétrica, que es difusa, que predomina en las extremidades, pero también puede afectar los músculos respiratorios. No tiene una etiología única, y cuando uno trata de relacionarla con los factores que sí están claramente relacionados,
tampoco está muy claro cuál es la etiopatogenia, cuáles son los mecanismos que lo llevan a tener una debilidad a este paciente. Por supuesto, es consecuencia de la terapia intensiva, hay que descartar otras causas, otras patologías que de hecho podrían generar por sí solas, por ejemplo, neuropatías, debilidad muscular, y que además tienen, como decíamos, en el examen físico se detecta la debilidad de la fuerza y puede tener un componente que se detecta en la electromiografía. Los factores de riesgo claramente relacionados con la PICS son el síndrome de respuesta inflamatoria que mencionábamos recién, la sepsis, es decir, los cuadros infecciosos que afectan a todo el organismo, los fallos orgánicos múltiples, el uso y la duración de la ventilación mecánica, claramente relacionado, la hiperglucemia, la administración de corticosteroides, de vasopresores, de drogas que se usan para mejorar la presión, el uso prolongado de drogas que bloquean a los músculos, los bloqueantes neuromusculares, sobre todo los no despolarizantes. Esto se utiliza mucho, esta medicación, junto con la sedación, para mantener al paciente sedado y relajado para poder tolerar y soportar y dejarse llevar, por ejemplo, por la ventilación mecánica. La movilidad prolongada, como vemos, algunos de estos factores que se han estudiado y han demostrado tener relación con la actividad adquirida en la UTI, son un poco consecuencia de otros que estamos también mencionando. La severidad de la enfermedad, la hiponatremia, el déficit, la disminución del sodio en la sangre, la insuficiencia renal, y algunos trabajos han encontrado, no todos, pero algunos han encontrado hasta 4 veces más incidencia en el sexo femenino. Y bueno, también por supuesto, la edad tiene que ver, los pacientes más añosos son los más expuestos a esta debilidad. Quizás en estos últimos 2 ejemplos, el sexo y la edad, tenga que ver la disminución de la masa muscular que normalmente tienen estos pacientes. Las alteraciones, entonces decimos, pueden ser osteomusculares, estamos hablando de una polimiopatía, y esto tiene que ver con el descenso de la síntesis proteica, tiene que ver con atrofia, que se puede desarrollar muy rápidamente. Esto genera disminución de la fuerza, fatiga muscular, incapacidad para sostener un esfuerzo muscular, pérdida de la elasticidad. Y desde el punto de vista osteoarticular, estos pacientes salen de la terapia intensiva con rigidez articular, con equinismo, tienen pérdida que se ve en la densitometría óseas, tienen osificación, pueden tener osificaciones heterotópicas. Estos pacientes tienen también afectación neuromuscular, es decir, hay lesión a nivel de las vías accionales. El 20-50% de los pacientes que requieren más de 5 días de ventilación mecánica tienen afectación neuromuscular. Y esto, por supuesto, se asocia con una dificultad para después desconectar al paciente de la ventilación mecánica, y todo esto hace que el paciente continúe en la ventilación mecánica y agrave todavía más esta debilidad. Continuar la ventilación mecánica por tiempo prolongado es exponerlo a que el paciente tenga nuevas infecciones, sepsis, SIRS, etc. Como vemos, y la necesidad de utilizar más hiperglucemia. ¿Cuál es la evolución y el pronóstico en estos pacientes? Hay una prevalencia, y esto puede parecer exagerado, pero realmente hay bastante coincidencia en los números. Aunque el rango que se ve acá es amplio, esto tiene mucho que ver con las características de las poblaciones estudiadas. Es cierto que hay terapias intensivas que tienen complejidades menores, pacientes con menor complejidad. Y hay otras que tienen, como decimos, la nuestra es la, como citaba recién Patricia, nuestro hospital es el hospital de máxima complejidad en la provincia de Neuquén, es el hospital cabecera del sistema de salud, y es el lugar donde son derivados la mayoría de los pacientes más críticos, es un centro de derivación de trauma de la provincia. Entonces, nosotros seguramente, si esto lo hubiéramos estudiado, cosa que no lo hemos estudiado en forma concreta, protocolizada, el porcentaje de los pacientes sobrevivientes a la terapia intensiva, obviamente, sería seguramente mayor al 65%. El aumento del tiempo de conexión al ARM es producto, como decíamos recién, y el aumento de los días de estadía en la UTI en estadía, de esta debilidad, que justo es, y correcto sería y adecuado es reconocerla precozmente. La debilidad adquirida en UTI persiste entre semanas y años. Cuanto peor es la neuropatía accional, más dura,
más prolongada es esta debilidad. Los pacientes que tienen una patología frecuente en la terapia intensiva, que es el síndrome de estrés respiratorio agudo, que es una insuficiencia respiratoria aguda grave, que requiere sí o sí ventilación mecánica y muy raramente menos de 5 días de ventilación. Estos pacientes, en un estudio del New England Journal of Medicine del año 2003, demostraron que siguieron pacientes durante 5 años, presentaban al año muy frecuente y significativa debilidad muscular y afectación funcional al año de salir de la terapia intensiva. Y a los 5 años la recuperación no era completa. Hasta el 70% de los pacientes que la habían presentado no tenían una recuperación completa, hasta el 70%. No hay estudios que demuestren que haya un impacto sobre la mortalidad intrahospitalaria, ni tampoco al año. Pero es realmente difícil creer que no haya un impacto en la mortalidad cuando el impacto en la morbilidad es tan importante, porque el solo hecho de prolongar la estadía en terapia intensiva y la ventilación mecánica ya de por sí hace presumir un impacto en la mortalidad. ¿Cómo se diagnostica? El estudio más expandido, de simple uso y que es realmente de bajo costo, es la escala MRC, Medical Research Council, que toma en cuenta este tipo de movimientos que debe generar un paciente que debe estar estable hemodinámicamente y que debe estar sin sedación, y esto en forma bilateral. Es decir, se hace esto en estos brazos y piernas bilateralmente. Esto me va a dar un máximo total de 60 puntos, y el diagnóstico, el punto de corte para el diagnóstico de Dowsey es 48 puntos. Menos de 48 puntos, ese paciente entra en categoría de debilidad adquirida en la terapia intensiva. ¿Cuál es el tratamiento? Este es un tema difícil. Es como siempre podemos decir los médicos, y es correcto, y así es. No hay nada mejor que la prevención. Pero bueno, la prevención de que el paciente no ingrese a terapia intensiva sería la primera. Una vez que el paciente ingresó, hay que tratar de reducir al mínimo la exposición y la duración de los factores de riesgo. A estos que mencionábamos anteriormente. El control estricto y exhaustivo de la hiperglucemia, hay trabajos que han demostrado que es un factor importante. Han tenido implicancia, una disminución relativamente significativa en la aparición de la debilidad adquirida en la vida. La movilización temprana y rehabilitación física precoz, una vez estabilizada la hemodinamia, la terapia física. La participación familiar con estimulación frecuente del paciente, con masajes. Estimular al paciente a realizar acciones de autocuidado. Autocuidado significa que el paciente haga cosas propias y estimularlo. Estamos diciendo hacer esto en pacientes que están en la terapia intensiva y que pueden estar conectados a la ventilación mecánica, ¿sí? La electroestimulación, la terapia nutricional y fármacos no han demostrado un impacto significativo en la evolución de estos pacientes. Busqué la masoterapia, permítame, creo que es un poco imprudente de mi parte, arriesgado, pretender decir algo, ¿no? Simplemente lo que hago es registrar una de las cosas que uno puede leer rápidamente en el tiempo que he tenido, sin tampoco pretender explicar lo que es, pero sí es llamativo que la masoterapia, uno dice, tiene efectos importantes, realmente significativos a nivel de lo que es la piel, tiene efectos importantes a nivel de lo que es el sistema musculoesquelético, no solamente de relajación, sino también trabajo sobre el trofismo, trabajo sobre la perfusión, trabajo sobre la liberación o mejora en la producción de metabolitos. La masoterapia es importante también en el sistema nervioso, no solo en el sistema nervioso vegetativo, también en el sistema nervioso periférico. La masoterapia es importante en la activación, en la mejora del sistema circulatorio, sobre todo venoso y linfático. Entonces uno dice, si todo esto es así de significativo, ¿cuál es el lugar de la masoterapia en un paciente con una debilidad adquirida? Uno diría, bueno, claramente uno tiene que saber que este paciente puede tener esta debilidad. Quizás el motivo de consulta del paciente es que la tiene, pero pensarlo en un paciente que ha estado críticamente enfermo, que ha tenido internaciones en terapia intensiva, ni que hablar si la evolución de esta internación es menor a 1 año, es algo que debiera ser tenido en cuenta y debiera ser de alguna manera protocolizado en aras de decir o estandarizado algún tratamiento
por parte de la masoterapia. ¿Cuáles son las direcciones futuras? Desde el punto de vista de la terapia física, hay que terminar de definir, no está todavía definido qué tipo y dosis, llamémosle así, de intervenciones precoces de rehabilitación. Cuando decimos precoces estamos diciendo intraterapia. ¿Cuál sería el momento de inicio y qué subpoblaciones de pacientes críticamente enfermos que requieren intervencionismo en una unidad de cuidados intensivos son los que más se beneficiarían? ¿Cuáles son? La enfermería tiene un rol importante. El enfermero está al lado del paciente, pero bueno, hace muchas otras cosas, pero pueden proporcionar algunas intervenciones de movilidad clínicamente beneficiosas, por ejemplo, las acciones de autocuidado que mencionábamos recién. Otro tipo de intervenciones hay que considerarlas. No hay estudios todavía claros, pero bueno, están en vías, en curso algunos estudios acerca de lo que es mejorar la movilidad funcional, fortalecimiento del uso de tecnología con equipos, como por ejemplo ergometría en la cama, estimulación eléctrica neuromuscular, mesas de inclinación, videojuegos interactivos, hidroterapia, junto a otras intervenciones que pueden ser sinérgicas como suplementación nutricional. Interesante, No hay, Víctor, todo lo que estás terminamos. diciendo. La familia puede ser entrenada a participar con medidas simples. Y la masoterapia, yo busqué la masoterapia y realmente no he encontrado un trabajo claramente que defina como una intervención de la masoterapia en los pacientes que tienen debilidad adquirida en la UTI. Pero sí me interesó mucho, me pareció muy interesante este trabajo en un Journal of Clinical and Diagnostic Research del 2015, que es el efecto del masaje corporal total en el proceso y evolución fisiológica de un paciente que tiene trauma y que ingresaron a la terapia intensiva. Fueron dos grupos, un grupo de intervención con masaje realizado por el familiar, que en este caso fue entrenado por un fisioterapeuta durante 45 minutos, masaje corporal total, y en un grupo de control que hacían digamos, lo habitual en la terapia intensiva. El grupo con la intervención del masaje disminuyeron significativamente la presión arterial distólica, la sistólica, la frecuencia respiratoria y la frecuencia de pulso. Aumentó el nivel de conciencia y esto redujo problemas físicos y psicológicos, lo cual no es poco a la hora de pretender también iniciar rehabilitación muscular. Me parece que hay todavía un campo muy importante, muy interesante por delante que hay que explorar. Y bueno, enhorabuena que esto pueda servir para esto. Gracias, gracias, Víctor. Muy interesante todo lo que estás diciendo. ¿Se me escucha? Sí, totalmente. Y bueno, esta investigación de la que hablabas, la verdad que, bueno, quiere decir que es efectivo también el masaje en personas que están en terapia. Sí, en algunos casos se ha hecho utilizando al familiar. Yo no tengo experiencia. La movilización precoz en nuestra terapia la hacían los kinesiólogos, a veces ayudados con los enfermeros, con los médicos residentes, que significaba sentar al paciente en la cama, sentar al paciente a veces en una silla al costado, lo cual claramente significaba para el paciente una mejoría desde el punto de vista inicialmente de la conciencia. Es como que se reconectan algunas cosas. En términos de seguimiento de estos pacientes, nosotros no lo hemos hecho, no hemos estado y no hemos tenido la suerte de tener un servicio que haga seguimiento de estos pacientes, pero bueno, sí reconocemos que las complicaciones son en este número que decimos, porque hay muchos trabajos que demuestran y que esta frecuencia es así, es muy alta, esta complicación por haber estado en la terapia intensiva, expuesta a todos estos factores, y seguramente si uno pudiera intervenir con el fisioterapeuta, con la familia, con el masajista, o no sé de qué manera, y con un protocolo, esto podría significar mucho avance para el paciente. Bueno, ¿hay alguna pregunta desde YouTube, David? ¿O alguna pregunta desde Instagram, desde Facebook? Acá, bueno, todo lo que están diciendo, agradecimiento, lo que es muy claro todo lo que está exponiendo. Justamente es eso lo que están diciendo en YouTube, que la exposición del doctor ha sido excelente, cosas que uno a veces no conoce y están muy contentos con la explicación. La verdad que son más que elogios lo que están mandando en YouTube. Bueno, gracias.
Jorge, ¿querés hacer alguna pregunta? Bueno, en principio es ir agradeciéndole al doctor Víctor Cinto por esta participación, por este tiempo que nos ha brindado, y bueno, especialmente agradecer por esa claridad, esa simplicidad para transmitir. Se nota la calidad del profesional y esos años de gran experiencia donde en esa síntesis tan simple nos ha permitido interpretar y entender muchas cosas que a veces desde afuera decimos, ¿por qué? ¿Para qué? Bueno, esto nos va ayudando a entender esos por qué y para qué que es tan necesario para todos. Gracias, Víctor. Un gustazo y una alegría haber compartido con todos nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes, Patricia, muchas gracias. Gracias por escucharme y bueno, yo agradezco que digan que fui claro, tengo mis dudas de que no hayan quedado muchas cosas sin aclarar, pero el tema tampoco es un tema que esté totalmente definido, así que deja para explorarlo y desde el ámbito de ustedes creo que pueden tener un protagonismo importante. Patricia. Acá, hay una participante, sí. Sí, ¿qué tal, Gustavo? Espérate que hay que desmutearte el teléfono. No, ahí lo estoy desmuteando. Pues levantaron la mano. ¿Ahora? Bueno, ¿Cómo salgo de compartir? Ahí está, Gustavo. ¿Ahora sí? Sí, Gustavo. Ahora sí, ok. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. Una preguntita. ¿El Castro Rendón tiene unidad de cuidados paliativos? Sí. El sistema de salud tiene unidad de cuidados paliativos. La unidad de cuidados paliativos funcionó hace unos años en el Hospital Castro Rendón y ahora está funcionando en el Hospital Buque Roldán. Okay. Tiene unidad de cuidados paliativos de adultos y unidad de cuidados paliativos de pediátrica. Pediátrica, ok. Pediátrica y de adultos. Está bien. Bueno, acá, Ruth, muchísimas gracias. Excelente lo planteado. Tuve oportunidad de asistir paciente de UTI con autorización médica de una paciente trasladada de corazón. Que su restablecimiento fue óptimo, dice. No tiene audio. Pero bueno, doctor, todo agradecimientos en Instagram también, agradecimientos, que excelente explicación, que fue muy claro. Después dice, bueno, que Castro Roldán, bueno, acá vos, Gustavo, que estabas haciendo una aclaración. Así que bueno, Víctor, doctor, muchísimas gracias por haber participado, por haber compartido sus conocimientos con nosotros y bueno, fue muy útil todo lo que compartió en esta tarde. Un abrazo a la distancia para todos. Gracias. Gracias. Bueno, ahora continuamos y Gracias, doctor. En este tiempo queremos agradecer a todos los directores de filiales de todo el país de la Asociación Argentina de Masajistas que nos están acompañando y queremos agradecer la presencia del presidente de la Asociación Patagónica, Pablo Martín, que está compartiendo esta tarde junto a nosotros. Le vamos a dar ahora la bienvenida a Gustavo Paris. Gustavo Paris, director de la Asociación Argentina de Masajistas de la filial Neuquén. Y el tema que va a desarrollar es el trabajo del masajista más allá del cuerpo físico. Buenas tardes, Gustavo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos? Jorge, si quieres decir algunas palabras. Muy buenas tardes, Gustavo. Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Jorge? Es un placer contar con tu presencia y bueno, estamos todos esperando para dedicarnos con lo que nos vas a ir compartiendo. Bueno, ante todo, buenas tardes. Gracias, Jorge. Gracias, Patricia. Gracias a todos los que están hoy presentes acá compartiendo estas charlas que nos hacen bien a todos. Apabullante lo del doctor con todos los conocimientos que nos dio. Nosotros aún no formamos parte de lo que es la ciencia médica oficial,
y atendemos solamente personas sanas. Más allá del cuerpo físico, ¿a qué me refiero con esto? Nuestro trabajo casi siempre está orientado en lo práctico al cuerpo que tenemos en camilla del cliente. Pero más allá de ese cuerpo que tocamos, y que atendemos, y que masajeamos, hay un montón de factores que están jugando e influyendo, porque no solo somos músculos, articulaciones y huesos, sino somos un universo en total. Entonces, cuando yo empecé en esta profesión, yo empecé con reflexología y empecé a tener mis clientes con un grado de aceptación. La gente se iba, pero a los 20 días, al mes, la gente volvía otra vez con la misma disfunción, con la misma contractura, con el mismo dolor. Y yo decía, ¿qué me falta aprender si yo estoy haciendo bien? La gente me pide turno de vuelta, quiere decir que mal no estoy haciendo las cosas. En fin, con eso entonces dije, bueno, me falta el cuerpo. Entonces desde los pies me fui al cuerpo y empecé a estudiar masajes, obviamente. Pero lo mismo me pasaba cuando ya estaba haciendo masajes. La gente venía, volvía a los 20 días al mes a pedirme turno, la misma contractura, el mismo. Entonces yo decía, ¿qué es lo que estoy haciendo mal? Y eso me llevó, obviamente, a estudiar más, a capacitarme, a hacer distintos cursos para tener distintas herramientas, distintas manipulaciones, hasta que con los años me di cuenta de que yo no estaba haciendo nada mal y que la gente viene con un dolor, ¿sí? Pero atrás de ese dolor hay un montón de cosas. Y yo le puedo hacer el mejor masaje del mundo con la mejor técnica del mundo, pero si no voy a la raíz del problema, no estoy ayudando al cliente para nada. ¿Por qué? Porque el cuerpo reacciona siempre con los patrones aprendidos desde la infancia. En el cuerpo queda reflejado todo lo que nos pasa en la vida, desde la más tierna infancia e incluso desde la parte uterina. Todo queda reflejado en el cuerpo. Entonces, por ejemplo, un ejemplo muy simple, mi nieto, 2 años, está jugando con la Play en el medio del living y los hermanos le gritan o la madre le grita que baje, que esto, que apague. ¿Qué hace? El Manu tiene 50 centímetros, es una petaca. Se cruza así, se pone así, agacha la cabeza. ¿Qué está haciendo? Se está contrayendo. ¿Y por qué hace eso? Porque aprendió que esa es la respuesta que él está buscando. Cuando yo veo una petaca de 2 años, cruzado de brazos, que no sabe cruzarse de brazos todavía, pero está así, rígido, enojado, todo el mundo va y dice, bueno, Manu, vení, lo abrazo, lo levanto, no pasa nada, dale, seguí jugando. Y ahí cambia él, ahí vuelve a la normalidad, ahí fue aceptado de nuevo, después de ese reto. Pero él, ¿qué está haciendo en ese momento? Está grabando en sus células una parte de una reacción que él la va a tener durante toda la vida. Obviamente, cuando sea grande y tenga 30 años y esté trabajando en una empresa y venga el jefe y le dice que hizo algo mal, que esto, que el otro, un hombre de 30 años no se va a poner así en medio de la oficina. Pero esa reacción adentro ya la tiene a nivel celular, de memoria celular. Entonces, ¿qué hacemos nosotros los grandes? Bueno, hacemos una mueca, decimos, bueno, ya te lo voy a solucionar, no te hagas problemas. Lo disfrazamos. Y así vivimos la vida disfrazando un montón de cosas y poniendo un montón de capas de cebolla, una adentro de la otra. Entonces, vamos a empezar con esto. Y acá lo tengo al doctor López Rossetti, donde nos va a hablar un poquito nada más sobre estrés y meditación.
No voy a ahondar en estos detalles porque no importa, ¿Ahí? pero lo cierto es que tuve un diagnóstico de tuberculosis pleural. ¿Qué me había pasado? Había sufrido. El sufrimiento tiene otro nombre que se llama estrés. El estrés tiene alarma, resistencia y agotamiento. Aguanté todo lo que tenía que aguantar, hasta el momento en que no aguanté más, me fui de vacaciones, me relajé y ahí usted puede tener un infarto, un accidente cerebrovascular, una convulsión, inmunodepresión, como en mi caso, y alguna infección. ¿Qué es lo que sucedió? Estrés que se hizo crónico y se sostuvo en el tiempo. ¿Qué es el estrés? El estrés es una relación entre cargas versus resistencia. Y la verdad que hay algunos medicamentos que son muy útiles para trabajarlo. Podemos ejemplificarlo con una balanza. De un lado de la balanza están las cargas que debo resistir y del otro lado mi capacidad de resistencia. Cuando las cargas superan mi capacidad de resistencia, aparecen síntomas. Síntomas que me hacen sentir, que hacen entender, que mi cuerpo me envían en términos de información. Esas cargas son, en definitiva, como un camión que lleva cargas habitualmente, como si fuera este, que puede llevar una, otra y otra carga, trabajo, familia, temas existenciales, dudas, presiones externas, la sociedad, los piquetes o lo que quieran de afuera, pero sobre todo lo que está dentro de uno. Esas cargas van... Bien. Voy a rescatar dos cosas que dice aquí el doctor. La primera, hay una frase donde él dice, aguanté todo lo que tenía que aguantar, aguanté todo lo que pude. Y la segunda es las cargas, las cargas externas, la situación económica, la situación familiar, laboral, pero sobre todo las internas, las que están adentro nuestro. Y esas cargas internas son las más pesadas, ¿sí? Culpa, a veces, vergüenza, odios, envidias. Es decir, ¿cómo podemos nosotros, desde nuestra función como masajistas, empezar a descargar, a descomprimir ese cuerpo que estamos tocando? Entonces, sabemos lo que hace el estrés en el cuerpo, sabemos lo que... ¿Hola? Sabemos lo que hace el estrés en el cuerpo. La gente que viene con un dolor, una contractura, un ciático, lo más común estoy nombrando, lo que sea. Pero atrás de eso hay otros componentes. Entonces nosotros necesitamos aprender herramientas para empezar a ayudar a ese cliente, más allá de lo físico. ¿Sí? El otro día, por caso, viene una chica con migrañas en racimo. La migraña más cruel, digamos, llamémosla así. Entonces, yo lo primero que hago es preguntarle, ¿cuándo te empezó esto? ¿Tenés noción hace cuánto te empezó esto? ¿O cuándo sentiste los primeros síntomas? ¿Y por qué? Me dice, me empezó en 5º año del secundario. Una chica de 30 años. Dice, yo estaba en 5º año del secundario, todas mis compañeras sabían que iban a seguir, que iban a estudiar y yo no tenía ni idea. Y me despertaba a las 4 de la mañana sudando, asustada y con ese pensamiento, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a estudiar? Entonces, wow, como dice el doctor, ese síntoma que ella tenía me está dando la información de cuál puede ser el origen, la causa de esa migraña o de todo lo que ocurrió después. Entonces,
atrás de lo que ella no sabía qué estudiar, hay otra cosa mucho más profunda, que es el miedo a la vida. Estoy terminando una etapa de mi vida, la adolescencia, termino el colegio y tengo que pasar a la edad adulta. ¿Cómo lo enfrento? Es decir, esas cosas son las cosas que nosotros tenemos que empezar a decodificar en el cuerpo de la gente. Y yo la puedo empezar a decodificar ¿cómo? Desde que el cliente entra a mi consulta o desde que me pide un turno por teléfono, cuál es el tono de su voz, cómo está esa persona, cuando entra, cómo se para, porque cómo nos paramos, cómo caminamos, es una forma de decir cómo yo estoy enfrentando la vida. Gente que viene con los hombros así, el cuello así, un principio de sifosis, es decir, todos esos son síntomas que yo tengo que decodificar. Y una vez que empezamos a tratar con el masaje, ¿a cuántos de ustedes les ha pasado que la gente está en camilla y nosotros estamos trabajando profundamente con codos, un trabajo profundo realmente, y la gente no dice ni A, o sea, no grita, no emite un sonido y se banca todo? Porque es lo que decía López Rossetti, estamos acostumbrados, nos acostumbraron a aguantar, no nos acostumbraron a expresar, a sacar afuera. Entonces, por ejemplo, yo empleo lo que es trigger point, o sea, terapia de puntos gatillos, pero no la clásica terapia de puntos gatillos, sino emparentada con lo que es la terapia gestáltica. Entonces, hacerlo respirar al cliente, ¿sí? Cuando yo estoy en ese punto gatillo, hacerlo que aparte que me saque la respiración, me saque un sonido, ¿sí? Que la gente se atreva a hacer ¡ah! En la camilla, ¿sí? Eso es trabajar en el aquí y en el ahora, es darle la oportunidad al cliente que se empiece a expresar. Entonces nosotros tenemos muchos clientes que vemos con un montón de patologías, pero que ya les digo, la gente viene solamente por el dolor y nosotros tenemos que ayudar a esa gente a superar ese dolor, pero a explicarle de dónde viene. Porque si no, pasa lo que me pasa a mí siempre, ya la gente viene con el mismo dolor. Y entonces terminamos siendo como mecánicos del cuerpo. Y somos y podemos ser mucho más que eso. Vamos a ver la siguiente figura. Y aquí estamos hablando de lo que es el quiste de energía, un quiste de energía, ¿sí? El término quiste de energía unió el doctor Abgleyer, junto con el doctor Carney de la Universidad de Jerusalén. Ellos hicieron los estudios, incluso estudios biométricos, de la fuerza por la que entra un golpe, por ejemplo, en una escalera, ¿sí? Entran vectores de fuerza en el cuerpo. Lo mismo que cuando nos golpean, nos dan un martillazo. Eso genera un vector de entrada en el cuerpo que los tejidos van tratando de amortiguar como pueden en esa micronésima de segundo, ¿sí? Entonces, fíjense, al final va a haber un solo vector de entrada, pero el cuerpo adentro se las arregla para tener el menor daño posible, ¿sí? Y por ahí se forman varios vectores. Entonces, la gente con el tiempo, con ese golpe que sufrió, ¿sí? Puede tener quistes de energía que le pueden quedar acumulados lumbrosacralmente en el sacro o en la vejiga, ¿sí? Y que gente que arrastra problemas de vejiga pero no los tiene conscientes de dónde le vienen. Y pueden venir de ahí, ¿sí? Pero también tiene que ver cuando tenemos un golpe. Estos son quistes de energía, lo que ven en pantalla, de golpes externos. Pero un quiste de energía también es una discusión que tenemos con alguien querido o no querido. Y esa discusión nos queda en el cuerpo como un quiste de energía. Lo sentimos como a veces como un insulto, como un agravio. No importa si
no, teníamos razón o no teníamos razón. Pero nos es difícil, porque como dice el doctor López Rossetti, ¿sí? Somos seres emocionales que tratamos de razonar. O sea, no somos seres racionales. Nos manejamos por emociones. Que luego a esas emociones le ponemos el pensamiento evolucionado, ¿sí? Y surgen los sentimientos. Entonces, para ponerles un ejemplo, un animal tiene emociones, como nosotros. Nosotros también tenemos emociones. Las emociones son transespecie. Yo a mi perro no le doy de comer y el perro, nada, está ahí, va a estar en el patio tranquilo. A la noche me acordé que le voy a dar de comer, le doy de comer y el perro viene moviendo la cola, divino, contento y se come todo. Pero el perro no me dice, al mediodía te olvidaste de darme de comer y yo estuve toda la tarde sin comer. Eso no lo tienen los perros porque no tienen el cerebro superior. Nosotros sí lo tenemos. Entonces nosotros podemos ir manejando el auto y vamos rumiando un quiste energético que nos sucedió hace un año atrás o la semana pasada. Y lo guardamos. Y como decía López Rossetti, aguanté, no lo liberé. Entonces, nuestro trabajo no es solamente movilizar en el masaje, sino es movilizar mucho más allá de los tejidos. ¿Sí? Bueno, esta es otra imagen clásica de una ejemplificación de un quiste de energía. Esta sería una ejemplificación del cuerpo de dolor que todos llevamos juntos, ¿sí? Pero nadie nos enseña cómo sacarlos. Por ejemplo, los tratamientos de punto gatillo combinados con la terapia gestáltica, con la respiración, con hacer que el cliente respire, hable, le ponga un sonido, participe, el cliente se siente partícipe de su tratamiento y trabaja conmigo. Otra de las cosas, es decir, explicarle, yo lo explico en mis cursos, se los doy a mis alumnos, se los doy a mis clientes, por ejemplo, el tapping, es decir, ahí tenemos reflejado el cuerpo de dolor. Esta pandemia empezó en marzo, yo el 15 de marzo cerré el spa, cerré la escuela y cerré la consulta, ¿ok? Y pasó marzo, abril y mayo. Yo en mayo empecé con un dolor de espalda a la altura de las dorsales terrible. Me autotraté, me hice reflexología, autorreflexología, me traté con masaje, no se me iba. ¿Qué pasó? Estaba haciendo lo que hacía López Rossetti, aguantaba. Entonces, ¿qué hice? Usé mis herramientas. Me fui al fondo donde tengo la consulta, me tiré en la camilla y me hice tapping. Tapping. Es una terapia de liberación emocional, está al alcance de todos, es gratis. Me lloré todo, porque el tapping te conecta con el lenguaje del cuerpo. Nosotros tenemos que aprender a leer el lenguaje del cuerpo. El tapping es como la acupuntura, pero sin agujas le llaman. Entonces, me lloré todo, pero me lo saqué de encima. ¿Y qué me saqué de encima? La angustia, la ansiedad, la injusticia de lo que está pasando, el miedo. ¿Estamos? Entonces, Interesante todo lo que estás diciendo, Gustavo. Ya estamos en horario y están haciendo preguntas. ok. Karina dice, ¿se refiere a un trabajo psicológico? ¿Dependerá de la predisposición de la persona? No, no es un trabajo psicológico. El trabajo psicológico lo dejamos para los psicólogos, que para eso están. Y el psicólogo va y estudia en la universidad, pero todo de la parte mental. El psicólogo no entiende lo que siente el cuerpo, lo entendemos nosotros, que estamos una hora o una hora y media con el cuerpo de la gente. Entonces, hay que tenemos que empezar a estudiar y a descifrar ese lenguaje que tiene el cuerpo, ese músculo que viene agarrotado, me está diciendo algo. Entonces, no es una cuestión psicológica. Sí, obviamente el problema es psicológico, pero está enquistado en el cuerpo físico. Todo está en el cuerpo físico. Claro. Todo queda en el cuerpo físico.
Gianfranco dice, esa participación del paciente tiene como objetivo un mayor compromiso por parte del paciente en su recuperación. Pregunta. Tiene como objetivo esa, pero tiene como objetivo principal que el paciente despierte conciencia de lo que le está pasando, que el paciente se empiece a hacer cargo de sí mismo, el cliente, perdón, el cliente. Entonces el cliente, cuando se siente más seguro, más reconfortado, puede venir a consulta, pero ya tiene herramientas para trabajar. O sea, el cliente empieza a detectar por qué le está viniendo este dolor, de dónde le viene este dolor. Eso es lo que nosotros tenemos que empezar a sumar herramientas en nuestra consulta. No solamente la parte física. Nosotros estamos preparados para hacer muchas más cosas que solamente el mero masaje. Pero tenemos que estar despertándole esa conciencia desde el trabajo corporal, y se puede hacer. Está bien. Muy buena la aclaración que hacías recién sobre no decir paciente y sí decir cliente. Bueno, no hace referencia a eso, ¿no? Después acá dice, hay que hablar antes de comenzar el masaje y habla de bioenergética. ¿Sería bioenergética lo que vos proponés? No, no es bioenergética. O sea, somos energía, no hay duda. Es decir, está probado, el cuerpo energético humano está probado, está medido por el Instituto HeartMath, por un montón de institutos alrededor del mundo. Es decir, yo voy a una casa y salgo de la casa y digo, qué mala onda, una frase popular. ¿A qué nos estamos refiriendo con la mala onda? A la energía que recibiste. Es así. Y nosotros lo vemos en el masaje. ¿Cuántas veces uno atiende 3, 4 personas y después queda mal, queda cargado? Entonces no es una cuestión de bioenergía. ¿Sí? Tenemos que asumir que somos energía. Entonces va todo junto. Yendo más allá de todo esto, es decir, hay un cuerpo energético que también se rompe, como se rompe un tejido, ese cuerpo energético que tenemos alrededor también se rompe, se resquebraja, hay que repararlo. Hay que reparar los arcos de luz cuando trabajamos con la gente. Si se acuerdan ustedes en las pinturas antiguas, esos santos que venían con las aureolas, ¿por qué los pintaban así? ¿Porque les gustaba? No, porque ellos sabían que hay un cuerpo energético, un cuerpo etérico, y muchas personas que vienen con el estrés a que estamos sometidos hoy en día, tienen su cuerpo etérico resquebrajado, herido, fisurado. Eso hay que cerrarlo al final del masaje. Está bien, gracias Gustavo. ¿Hay alguna pregunta, David, por YouTube? Sí. Desde la filial de Viviana Heredia, desde Funes, Sí. de Córdoba. Rosario también, sí, no, de Santa Fe. Y te está preguntando, Gustavo, Viviana, ¿hasta dónde podemos llegar a tratar los puntos gatillos y qué margen tiene en cuanto al dolor el consultante? Muy buena pregunta, muy linda pregunta. Te la respondo. Por ejemplo, yo le propongo al cliente el trabajo con puntos gatillos porque es un trabajo de apertura. Y yo les digo al cliente, vamos a trabajar con estos puntos dolorosos que vos me traes. Y voy ahí al punto. Y yo voy a apretar de 1 a 5, siendo 5 el máximo de presión y dolor y 1 el menor. Entonces yo quiero que vos me digas, le digo al cliente, me digas basta. Entonces yo comienzo a apretar 1, 2, 3, 4. Y ustedes saben lo que pasa. La primera vez el cliente no se atreve a decirte basta. No se atreve a decirte basta. Porque está acostumbrado a aguantar. La primera vez que el cliente te dice basta es un basta chiquitito, basta. Después cuando vienen otras sesiones y ya se desbloquearon, dice basta. Es un juego que le proponemos al cliente
para que empiece a aprender a poner límites en su vida. ¿Me entienden a lo que voy? Sí, sí, Entonces, perfectamente. le da empoderancia, ¿sí? Y le dice, bueno, ¿ves cómo podés decir basta? A todas las cosas que te cargas encima, a todas las cosas que tenés. Y ese es el juego de la terapia. Perdón, Patricia, Martín Adamo levantó la mano. No sé si quería hacer una consulta. Bueno, y ya vamos para la última pregunta. Sí, Martín, ¿qué querés preguntar? Bueno, Yo tengo una pregunta. sí. ¿Por qué, si el paciente no está diciendo basta, no podría ser que el cliente, perdón, no podría ser que pueda aguantar más? Entonces, ¿en qué punto tendría que decir basta? Porque no lo está diciendo cuando pueda aguantar más, en ese sentido. Buena pregunta también. Es que también ahí vamos a lo que te decía antes. ¿Cuánto estás dispuesto a aguantar? Hay gente que está dispuesta a aguantar todo con tal de no cambiar sus estructuras o de no cambiar su vida o sus decisiones o sus cosas. Entonces, eso es información. Para nosotros eso es información. Es bárbaro porque nos da hasta dónde puede llegar el cliente. A nadie le gusta que le hagan doler. Pero hay gente que realmente está acostumbrada a soportar muchísimo dolor por las cosas que ha pasado en la vida. Y se las banca. Y no sabe que hay otra manera. Este es el juego en la terapia. Este es el empezar a despertarle conciencia al cliente a partir del manejo con el cuerpo y a partir de lo que nosotros tocamos, palpamos y sentimos. Perfecto. Bueno, y te hago la última pregunta. Dice, ¿el masajista absorbe la energía del paciente? ¿De qué se trata el tapping? El tapping es una técnica de liberación emocional. Fue creada por un psicólogo norteamericano que él también era especializado en medicina china. Entonces une lo que es la parte occidental, digamos, del conocimiento occidental con el conocimiento oriental. Y entonces idea un recorrido por puntos que están conectados con el hipotálamo que te da la respuesta a lo que te está pasando en el cuerpo. Entonces, es un trabajo individual con uno. Yo, si quieren, se los paso después. Este médico dejó un mini manual, está cargado en la red, digamos, para que todo el mundo lo pueda hacer porque es gratis realmente. Entonces, primero hay que hacer toda la parte de lo negativo que te está pasando, ¿sí? Con una oración. Aunque yo tengo este dolor de muñecas, yo me amo y me apruebo a mí mismo tal cual soy. Parece una tontería, pero yo les puedo asegurar que es muy, muy profundo. Entonces, Gustavo, no es nada mágico, está todo también certificado en ese mini manual y lo pueden hacer cualquiera. Esto Son podríamos dejarlo para otra charla, así podés explicar y abordar el tema para los que les interesa. Dale, bueno. y después que me preguntó, si nos cargamos. Obvio que nos cargamos. está agotando el tiempo. Sí, porque Bueno, ya estamos en sí. tiempo y tenemos que darle lugar al próximo disertante. Bueno, listo, lo dejamos para Y otra. si Lo querés, dejamos para otra. Gustavo, en el chat. Perdón la intromisión, pero este es un tema muy hermoso, muy importante, y siempre lo que es la parte emocional nos va a permitir explayarnos desde diferentes ángulos, y todos son muy importantes y íntimamente relacionados con todo lo que es nuestro trabajo de masaje en cualquiera de sus áreas. Para redondear algo más, así Lo último, nada más lo último. Quiero decir algo. No mezcló el tema del umbral de dolor, para que no haya una confusión. No se habló del umbral de dolor. Está bien, lo dejamos para otra vez. Quiero cerrar nada más con algo
algo de esperanza, ¿ok? Estamos en una situación muy difícil, todos la conocemos, todos sabemos. Pero es ahora cuanto más tenemos que estudiar, cuanto más tenemos que prepararnos y cuanto más tenemos que formar a la gente para el futuro. Porque esto está cambiando a pasos acelerados y vamos hacia otro paradigma, digamos, ¿sí? Un paradigma muchísimo más tecnológico, yo no sé si más, como lo llaman, transhumano o deshumano, pero nada va a cambiar el toque que nosotros podemos tener con nuestra profesión y cada vez va a ser más buscado. Les puedo asegurar que cuando esto pase y termine, vamos a tener, desgraciadamente, muchísimo trabajo. Así es, Gustavo. Bueno, muchísimas gracias. Yo te invito a que leas el chat. Bueno, muchos agradecimientos, que fue muy clara, muy hermosa la charla. Así que bueno, te invito a que leas el chat y que contestes algunas de las preguntas que todavía te están haciendo. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo. Bueno, no, gracias a ustedes. Saludos Gracias, a todos. Gustavo. Un abrazo muy, pero muy grande. Fuerza. Fuerza. Gracias. Adelante. Bueno, ahora le vamos a dar lugar a nuestro próximo disertante, a Maximiliano Ortiz, que él es masajista y docente de la asociación de la sede central, Asociación Argentina de Masajistas, y además es entrenador deportivo. El tema que va a abordar es abordaje de masajes en el pie. Bienvenido, Maximiliano. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan todos? Buenas tardes. Bueno, de vuelta, cuántas caras conocidas. Buenas tardes, Maxi, muy buenas tardes. Jorge, Patricia, ¿cómo andan todos? Gustavo, el doctor. Bueno, nada, un gusto participar nuevamente. Bueno, en principio, bueno, hoy la idea sería abordar un poco lo que es el masaje en el pie, enfocándolo específicamente a algunas cuestiones que tienen que ver en principio con algunos déficits posturales, que son los típicos y más comunes, como decir. Pero bueno, lo que estuvimos charlando al principio y nada, me pareció excelente las dos charlas. No sé si tengo tiempo para hacer una pequeña reseña sobre eso. O sea, en principio el doctor habló sobre la incorporación en un punto de la terapia manual, de determinadas cuestiones como la terapia intensiva. Me gustaría comentar, tenía ganas de preguntar, pero sería importante que no nos olvidemos en nuestra formación las contraindicaciones del masaje. O sea, nosotros, una de las tantas cosas que tenemos que aprender como masajistas es todas las técnicas mecánicas correspondientes a lo que es el masaje en general, el abordaje después de cada disfunción en específico, pero no olvidarnos que la traumatismo, determinadas cardiopatías, enfermedades infecciosas, ¿sí? Enfermedades oncológicas, el embarazo, etcétera, son algunas contraindicaciones que tenemos que tener siempre muy en cuenta al momento de realizar nuestra tarea. ¿Sí? Entonces, digamos, forma parte de lo tan importante que es aprender, como siempre nos enseñó Jorge, lo que tenemos que hacer, pero sobre todo lo que no tenemos que hacer. Entonces, siempre formarnos para tarea mecánica correspondiente, pero también teniendo en cuenta las contraindicaciones de cada caso, que son muy importantes para saber si corresponde o no el abordaje de la acción de la tarea del masaje. Y con respecto a lo que contaba Gustavo, que me parece súper interesante porque todos lo vivenciamos permanentemente, el que trabaja con consultantes vive eso de que yo estuve viendo ahí algunos chats que preguntaban si el masajista absorbe la energía del paciente, y bueno, es algo que sobrevuela nuestra tarea, que permanentemente lo percibimos, pero que no tenemos una fundamentación científica por el momento para demostrarlo. Entonces, lo quiero hacer como un pequeño comentario porque, digamos, en honor a la verdad, a nosotros los masajistas se nos exige una rigurosidad académica sobre nuestra actividad para buscar lo que estamos buscando, que es que seamos reconocidos. Entonces, permanentemente se busca una rigurosidad teórica sobre nuestros fundamentos, sobre nuestro trabajo, sobre la fisiología del masaje, y aún así comprendiendo, como lo dijo el doctor, como lo dijo Gustavo, que la parte emocional tiene una influencia muy importante sobre lo físico. Sabemos que las emociones se transmiten a través de neuroquímicos, o sea, nada es etéreo, somos energía convertida en materia, y esa energía convertida en materia a través de nuestro sistema nervioso central
compone las emociones a través de neuroquímicos, y eso influye sobre todos los sistemas, inevitablemente. No tenemos nosotros la manera de fundamentar, en principio, porque, como dijo el doctor, si bien hay determinados papers sobre la acción mecánica en trabajos en lo que sería la terapia intensiva, todavía no tenemos fundamentos para explicar esto de la energía que ocurre dentro de lo que es el espacio de trabajo. Entonces, no porque no exista, no porque no sea determinante, sino simplemente ¿Fue la funda? por lo que yo la saqué para limpiar. ¿No? Ya silencié. Una persona que mutó el teléfono. Puedes seguir. Por los fundamentos y la rigurosidad teórica que se nos pide a los masajistas en pos de la búsqueda de nuestro reconocimiento. Entonces es como de pronto, bueno, me siento yo en la obligación de sentir esto y comentarlo, porque digamos, desde nuestro espacio, que es la asociación, permanentemente buscamos ser profesionales, tener cada vez más conocimientos y ajustarnos cada vez más a la ciencia, digamos, más académica, en busca de el reconocimiento final que es que seamos incluidos en algún futuro dentro de lo que es el área de la salud. Nada, era simplemente eso, no para generar una polémica, sino generar mi aporte de mi espacio donde me toca a veces transmitir estos conocimientos y me parecía como que, no sé, valía la pena comentarlo. No sé, Jorge, usted sí, ¿qué le parece? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, nada, con respecto al tema de lo que sería el masaje en el pie, en principio, bueno, dentro de las cosas más importantes que tenemos que entender que el pie es la base de toda la estructura musculoesquelética y entonces, por consiguiente, digamos, las disfunciones posturales que podemos tener en el pie, ¿sí? En lo que sería pronación, o sea, ir hacia la parte medial, o la supinación hacia la parte exterior, o lo que vamos a conocer como pie, digamos, valgo, con la pisada hacia adentro, o varo, con la pisada hacia afuera, ¿sí? Bueno, va a empezar a generar una cantidad de disfunciones en la pisada, ¿sí? Una marcada diferencia en lo que sería la huella, y por consiguiente, una disfunción en la postura de lo que es el miembro inferior. ¿Sí? Eso es lo que podemos ver un poco acá en la imagen. O sea, toda la deficiencia postural que vamos a encontrar en el pie va a terminar arrastrando, ¿sí? A lo que sería a una deficiencia postural del miembro inferior, por consiguiente, lo que conocemos como cintura pélvica, que está extremadamente conectado con lo que es la columna vertebral. Entonces, como podemos ver, digamos, estas deficiencias posturales empiezan a generar, ¿sí? Toda una descompensación mecánica en toda la estructura musculoesquelética, ¿sí? Y en definitiva, obviamente, todo lo que ya conocemos, dolores, molestias, problemas articulares, y esto arrastrado a lo largo del tiempo, cronicidad en lo que serían las contracturas y, por consiguiente, también determinadas patologías a nivel óseo, ¿no? Como por ejemplo la artrosis. Pero bueno, básicamente nosotros tenemos un punto de apoyo, sería donde está el primer metatarsiano, el último metatarsiano y el talón, ¿sí? Y tenemos un arco que forma eso, ¿no? Un arco del pie. Lo que estamos viendo acá es el arco del pie normal, ¿sí? En este espacio, y después un achatamiento de la pérdida del arco del pie. Y obviamente también existe lo que es la exageración del arco del pie, que es lo que conocemos como pie cao. O sea, pie plano es la pérdida del arco, pie cao es la exageración de ese espacio. Es importante entender, dentro de las estructuras que forman parte del pie, tenemos un tejido conjuntivo, ¿sí? que cubre toda esta musculatura que está en la base del pie, que está conocido como fascia plantar. La fascia plantar es un tejido conjuntivo conectivo, ¿sí? que lo que hace es cubrir toda esta zona, y por determinadas cuestiones, ¿sí? que muchas veces tienen que ver con estas alteraciones mecánicas, el uso excesivo por determinadas actividades deportivas, como también a veces todo lo contrario, ¿sí? el sedentarismo, el sobrepeso, va generando este déficit postural en lo que es el pie y por consiguiente muchas veces afecciones en esa fascia de tejido conjuntivo. Ustedes seguramente habrán escuchado hablar de la palabra fascitis, itis es el sufijo de inflamación, y eso tiene que ver con la inflamación de ese espacio. ¿Sí? Fíjense entonces lo que estábamos hablando, muchas de estas cuestiones, si en principio se van a resolver con el uso de plantillas.
seguramente en alguna de estas charlas va a estar el doctor Saldarini, que es la verdad un capo y va a explicar mucho mejor que yo todo esto. Pero estas disfunciones básicamente se generan, bien tienen como parte de la solución lo que sería el uso de plantillas para la corrección postural, y acá lo que estamos viendo es una persona antes de pisar, o sea, con el pie, ¿sí?, en pronación, y es lo que llamamos pie valgo, ¿sí?, y después con la corrección con las plantillas, cómo se mejora lo que sería la postura del miembro inferior. En principio, entonces, lo que podemos sacar como conclusión es que nosotros los masajistas, a nivel general, con nuestra acción mecánica, lo que podemos es colaborar con este proceso. O sea, generalmente lo que entendemos es que nosotros, cuando tenemos este déficit postural, es que pisamos cómodamente mal. Cuando viene un consultante a vernos, bueno, nos pide que las plantillas le generan molestia, le generan dolor, ¿sí?, porque, bueno, están haciendo una corrección de la postura en el pie y en el miembro inferior. Y por consiguiente, alteraciones, ¿sí?, con respecto a la comodidad o la mala pisada que genera comodidad, o sea, cómodamente mal. Entonces, a nivel general de lo que sería, sin abordar ninguna patología específica o ninguna disfunción, para no decir patología, estaríamos hablando que nosotros, con nuestro masaje, podríamos colaborar perfectamente con lo que sería la adaptación de este tratamiento que está haciendo en el área de la salud, que es la corrección postural por medio de las plantillas. Y entonces, a nivel de eso, en principio, es lo que podemos sacar como conclusión. Y eventualmente, ¿sí?, hay algunas, digamos, afecciones, como estamos viendo acá, lo que conocemos como hallux valgus. Hallux hace referencia al dedo mayor, hacia el dedo gordo del pie, y valgus porque además hay una pronación, o sea que el dedo se genera una abducción, y además una pronación, por eso es valgus, ¿sí?, producto también de todo lo que sería la mala pisada y la mala postura del pie y del arco del pie. Por consiguiente, se genera una afección en la articulación, que lo más probable que sea quirúrgica, no va a haber una posibilidad de que nosotros podamos trabajar, pero sí generar, como siempre, lo que buscamos nosotros es mejor calidad de vida. Entonces sí, quizás podamos hacer un trabajo que vamos a mostrar un poco después en la camilla. Y por consiguiente, dentro de todo este espacio, mostrarles, ¿sí?, dentro de esta figura, este espacio interno, ¿sí?, la parte medial del pie, donde está, ¿sí?, este retináculo, donde está este flexor retináculo que forma parte, ¿sí?, de lo que vamos a conocer quizás en algún futuro como síndrome del túnel tarsiano, de carpiano. Pero bueno, lo que está pasando en ese espacio es que hay 3 tendones muy importantes, que es el flexor del hallux o del dedo gordo, del común de los dedos, y un músculo muy importante que es el tibial posterior. Más la compresión del nervio tibial, que forma parte de todo lo que se desprende del nervio ciático, y eso va a generar afecciones a nivel de lo que es la musculatura del pie y parte de la musculatura de la pierna. Por consiguiente, es un espacio que yo después les voy a mostrar que sería muy interesante masajear. ¿Sí? Vamos a dejar de compartir esto, vamos a compartir esto y hacer simplemente un pequeño repasito para cuando vayamos a la camilla no nos olvidemos. En la parte posterior, recordemos que tenemos, ¿sí?, todos estos músculos que van a ser los que generan la plantiflexión y son nada más ni nada menos que los gemelos, ¿sí? Por debajo, un músculo que es el sóleo, que todos ellos confluyen a lo que llamamos, ¿sí?, el tendón de Aquiles, o ahora llamado nuevamente tendón calcáneo, ¿sí? Si ocultamos estos músculos, van a ver que por aquí aparece lo que sería el tibial posterior, uno de esos tendones que estuvimos hablando recién, ¿sí?, el tibial posterior, el flexor de los dedos, ¿sí?, de todos los dedos, y el común, o sea, el del dedo del hallux, o sea, del dedo gordo, ¿sí?, estos que están aquí. Entonces, este espacio es el que dijimos nosotros, es el que queremos masajear. Es el común de los dedos, ¿sí?, este es el del dedo gordo, el común de los dedos y el tibial posterior, que son estos 3 tendones que estamos hablando, ¿sí?, y este es el retináculo flexor del espacio que decimos. Si a esto le agregamos la parte nerviosa, van a ver que por aquí discurre este nervio, que es el nervio tibial, ¿correcto? Y muchas veces, ¿sí?, esta inflamación,
¿sí? De este tejido que dijimos que se llama, este tejido conjuntivo, esta aponeurosis que se llama fascia plantar, suele suceder por cuestiones mecánicas, a veces suele suceder por la compresión de este nervio, ¿sí? Y a veces, por supuesto, también por el cúmulo de desperdicios metabólicos, ¿sí? Que se van generando, todos puntos en los que nosotros trabajamos los masajistas, que serían a nivel mecánico, muscular, a nivel, digamos, sensitivo, o podemos decir del sistema nervioso con respecto a la acción mecánica, para sedar el dolor, de lo que hablamos, y a nivel también circulatorio, eliminando desperdicios por el sistema circulatorio de retorno. Todas esas tareas son las que realizamos nosotros los masajistas. Muchas de ellas involucradas en esto que estuvimos hablando, que es la fascitis plantar. ¿Correcto? Entonces, bueno, sin robarle más tiempo, si quieren ya nos vamos a la camilla y podemos mostrar algunas maniobras. ¿Sí? Algunas maniobras que se pueden hacer en este caso y después podemos contestar algunas preguntas. Bien, entonces en principio, parte del trabajo que podemos hacer nosotros los masajistas es primero sedar y desensibilizar. Cosa que sabemos que uno de los masajes del principio, que es lo que aprendemos en los cursos iniciales, que es el desplazamiento centrífugo, lo que hace es sedar y desensibilizar. Con lo cual, en principio, para poder trabajar y generar una sensación del dolor en este espacio, uno de los primeros masajes es este, que lo que estamos haciendo es un masaje en sentido centrífugo y por consiguiente de sedación del dolor. Bien. Ahora, dijimos nosotros, ¿sí?, que ahí abajo teníamos una fascia plantar, ¿correcto? Entonces, en esta fascia plantar lo que podemos hacer es generar un estiramiento de los dedos, por consiguiente de todos estos músculos que están aquí, y lo que vamos a trabajar es este espacio, ¿sí? Entonces, todo lo que es la planta del pie, podemos trabajar aquí, de forma general, en esta fascia plantar. ¿Sí? Bien. Para no aburrirlos con el tema del programita de la anatomía, decimos que en este espacio de aquí, donde está la cabeza del primer, ¿sí?, metatarso, y acá donde está la última, aquí se van a insertar un músculo que se llama peroneo largo. El peroneo largo viene todo por aquí, pasa por aquí y llega a este espacio. El peroneo corto viene por aquí y llega a este espacio. Por lo cual, este espacio de aquí, que dijimos que era uno de los lugares donde se apoyaba el pie, este espacio de aquí son fundamentales para que podamos trabajar. Entonces, este espacio aquí es clave, ¿sí?, para trabajar en los déficits posturales de lo que sería, ¿sí?, el pie. Esto en realidad lo pongo así, aquí arriba para que ustedes lo vean, ¿sí?, que se vea bien desde la cámara acá, pero por supuesto lo vamos a hacer aquí, ¿no? El trabajo lo haríamos aquí abajo, ahí, ¿sí?, aquí abajo. Pero para que ustedes lo vean, ¿sí?, lo muestro. Este espacio es fundamental, aquí. Este espacio también es fundamental, también el peroneo corto. Y aquí es la inserción, donde genera mayor dolor, ¿sí?, esto que es la fascia plantar, lo que es el calcáneo. O sea que también en este espacio es donde nosotros vamos a trabajar bien, ahí. ¿Bien? Entonces, en esos puntos, mirándolo de aquí, ahí son puntos clave. Tenemos que trabajar, ¿sí?, para generar un alivio importante en esas inserciones. Ahí, este lado, y abajo, ¿sí? Vamos a usar el pulgar como lo usamos los masajistas. Recordemos, no usar el pulgar de esta manera, porque nosotros queremos evitar la tendinitis. Por consiguiente, como usamos nosotros los masajistas el pulgar, lo ponemos arriba del dedo índice, ¿sí?, y a lo sumo utilizamos la muñeca o el brazo para mover, ¿sí?, para no generarnos, ¿sí?, y eventualmente, si esto es mucha presión en este espacio, podemos usar este dedo acompañando, ¿sí?, o lo sumo este también. Ahí. Entonces, los tres estarían trabajando en conjunto para generar mayor superficie y menos profundidad. ¿Eh? Bueno, entonces vienen esos espacios. ¿Qué más? Habíamos hablado del alus valgus, sería esto, ¿no? Se genera esto, que sería la aducción. Aquí tenemos el aductor, ¿sí?, el abductor. Entonces, esto que está aquí, para el alus valgus es fundamental.
¿sí? En este espacio vamos a encontrar un músculo que se llama aductor pulgar. Ahí es fundamental trabajar. Como hay una degeneración en la articulación, ¿sí? Lo que quizás podemos hacer es lo que conocemos como movilizar el tejido, crear adherencias. Entonces, quizás parte de lo que podemos hacer en este espacio sería tratar de crear adherencias de esta manera, ¿sí? Para generar mayor espacio intraarticular, ahí se genere menos molestia. Ahí. Despegar estos espacios. También esto, el aductor, como dijimos. Y por aquí, por debajo donde está este ligamento, este retináculo flexor, en este espacio dijimos que por acá pasa el nervio tibial y por aquí también el flexor del dedo, el común y el tibial posterior. O sea que para generar una mejoría, digamos, sustancial en el dolor que genera el alus valgus en este espacio, sería trabajar muy bien este espacio que está. Estamos hablando de este espacio. Ahí. Bien ese espacio. Tendríamos para hablar de un montón de cosas, como sería quizás el abordaje o la colaboración para colaborar con la metatarsálgia, la talalgia, ¿sí? Neuroma de Moore, bueno, otras cosas más, pero en principio vamos a ver esto, y después otro día vamos a ver cosas. Ahí. Recorremos este ligamento que está aquí, es el retináculo, también vamos a trabajar, ¿sí? Sobre el músculo pedio, sección, en algunos espacios. ¿Sí? Recuerden que si bien tenemos un arco aquí, también el pie forma un arco en el espacio. Entonces, no tan exagerado como este, pero esto también, por eso muchas veces la presión en el espacio genera dolores en los metatarsos, conocido eso como otra disfunción. ¿Sí? Entonces, muchas veces eso por el uso de tacos, el uso de tacos hace excesivo la pisada sobre este espacio, generando muchísimo dolor en el espacio. Por lo cual, digamos, también ahí, en la cabeza de los metatarsos, que vamos a trabajar, ¿sí? También, ¿sí? Siempre como decimos, ahí. Y por supuesto, digamos, nada se va a terminar limitando, como siempre hacemos los masajistas, a una sola parte del cuerpo, que es el pie, sino por supuesto nuestro trabajo va a continuar con la pierna. Entonces, quizás, los importantes que tenemos que trabajar, por ejemplo, es el tibial anterior. ¿Sí? Aquí por delante tenemos el tibial anterior, con lo cual el trabajo sobre el tibial anterior es fundamental. Con todos los movimientos posibles, con elongaciones, ¿sí? Disociaciones, ¿sí? En estos espacios, pero fundamentalmente en la parte posterior. ¿Sí? Esto es muy importante, pero en la parte posterior, por favor. Importantísimo trabajar estos espacios. Un poco. Ahí, un poquito más. Esto. Aquí dijimos que teníamos los gemelos, usamos vehículo, aquí teníamos los gemelos, ¿sí? Platillos, fémur, tibial, aquí, tenemos todo aquí, sin meter los dedos en el hueco popliteo, ya sabíamos. Particularmente, los gemelos son músculos fuertes, quizás podríamos trabajar, ¿sí? Estas inserciones en este espacio. En estos espacios. Pero particularmente, así como sería un truco que a mí me gusta mostrar siempre a los chicos que están en clases, es trabajar, perdón que le doy la espalda desde aquí, pero necesito ponerlo en este lado acá. Ahí sí, Maxi, gira, que el pie vaya más al medio de la camilla. Bien. Ahí. Ahí. Es este espacio acá. Fíjense, esto que está acá es la tibia. ¿Sí? Fíjense el espacio que se genera entre la tibia y todo el músculo de la parte posterior.
bien acá adentro. Justamente dijimos que por aquí habíamos pasado, ahí, dijimos que habíamos pasado este remináculo de acá. O sea que, tomando ahí la punta de los dedos, todo este espacio ahí, toda la parte interna pegada a la tibia, hasta arriba, casi, de la rodilla. Todo eso. Esto es fundamental. ¿Sí? Este trabajo en este espacio es donde estamos llegando el sóleo, el tibial posterior, todo este masaje, este espacio. ¿Sí? Podemos trabajar en forma longitudinal, en forma transversal, ahí, ahí, en ese espacio. Maxi, te hago una pregunta mientras. Sí. Hace Magdalena, dice, un problema en los pies. Sí. ¿Tendría repercusión en el trocante? Bueno, justamente en la clase anterior vimos trocanteritis. ¿Sí? Sí. Y nosotros qué dijimos? Que la trocanteritis era un problema de disfunción más bien del glúteo menor, que era lo que mantenía la estabilidad mecánica, ¿sí? De lo que era la abducción del miembro inferior, pero justamente en la bolsa que estaba en este espacio, que era el trocánter, se tenía una presión por medio de este músculo que era el tensor de la fascia lata. Obviamente que nosotros siempre miramos todo en forma integral, con lo cual, digamos, nosotros, como decía Gustavo, esto de leer las emociones, pero también hacemos un análisis semiotécnico de la persona. Y algo que los masajistas siempre utilizamos mucho es lo visual, ¿sí? Lo postural. Entonces yo algo que uso mucho es, por ejemplo, ver las zapatillas. Cuando un consultante viene y se quita las zapatillas o los zapatos, los miro. Y me fijo si eso va hacia adentro, si los pies, la pisada va hacia afuera, cómo se gasta ese calzado, cómo es la forma en que se gasta. Y eso a mí me da información. Porque vamos a ver que después más adelante, de los pies que pisan hacia adentro, ¿sí? Lo que sería en pronación, o digamos, valgo, si empieza genuvalgo, cuando arrastra la rodilla, vamos a ver que va a generar mucho más molestias y tensiones de lo que es la zona lumbar. Ese consultante va a tener más tensiones en la zona lumbar. En cambio, cuando la pisada es varo o genuvaro hacia afuera, ¿sí? Una cuestión de compensación antálgica del movimiento, eso va a generar más tensiones en la zona cervical. ¿Sí? Entonces, esa información que yo puedo ver simplemente mirar las zapatillas o el calzado de los zapatos, me da información. Obviamente, cuando hay un déficit postural, arrastra el miembro inferior, por consiguiente a lo que es la cintura pélvica, formada por los dos coxales y el sacro forma parte de la estructura de la columna vertebral. Por consiguiente, entonces todo eso se va para arriba. O sea que sí hay una relación en el deporte, sobre todo, porque dijimos que la acción mecánica, o sea, se exacerban, por ejemplo, con el deporte. Una mala pisada, una acción mecánica exagerada, una persona que, por ejemplo, sale a correr, va a generar, por supuesto, un uso más excesivo de determinadas musculaturas, y en este caso lo que dijimos, ante la debilidad del glúteo menor, lo que conocemos como trocanteritis. ¿Sí? Por un tema de postural y de rozamiento en esta bursa trocanteria que va a generar esto que conocemos como trocanteritis. Perfecto. Bueno, entonces dijimos esta parte de aquí, y bueno, nada, todo lo que es gemelos, ¿sí? Importantísimo. Y ahora, eventualmente, digamos, si quisiéramos trabajar más a nivel de lo que sería la compresión de este espacio, ¿sí? Podríamos hacer lo siguiente. Bueno, Mari, date vuelta de vuelta, de vuelta. ¿Sí? Recordemos que ese nervio tibial, ¿sí? Es una prolongación de lo que es el nervio ciático. Si el nervio tibial o no me acuerdo cómo decía Jorge, pero el nervio tibial está acá. Está la cabeza, pasa por la cabeza del tren, por acá atrás. ¿Sí? Entonces, si nosotros quisiéramos comprimir este espacio, ¿sí? Algo de lo que tendríamos que hacer es generar una extensión. Entonces, fíjense cómo yo quiero una extensión para que haya esta extensión ya esté impactando sobre toda la cadena posterior que está inervada por lo que decimos ramificaciones de lo que es el nervio ciático.
Entonces, una forma de tratar de descomprimir esto, si este nervio que está acá, es tener estos movimientos, ¿no? Cuando el pie, ¿sí?, se mueve hacia aquí, es lo que llamamos inversión. Y cuando se mueve hacia allá, se logra ver ahí. Esto se llama eversión. Inversión, eversión. Entonces, ante la tensión que estoy generando en la parte posterior de la gana posterior, una de las cosas que yo puedo hacer es esto y esto, para tratar de comprimir el nervio que está acá. Ahí. Para que no me la cámara, ahí. Esto y esto. Esto y esto. Recordemos siempre esta tensión, porque si esto está aquí en la camilla, me está faltando toda la tensión de la musculatura de la parte posterior. Entonces ya, con esta elevación que estoy haciendo aquí, ¿sí?, puedo hacer este trabajo. Ahí. Esto y esto. Sostengo desde abajo. Esto ya quizás es una técnica que, obviamente, Jorge, por ejemplo, estuvo desarrollando una cantidad de masajes que pueden ver en el canal de YouTube, que son automasajes, y él, parte de algunas de las cosas que mostró tenían que ver con trabajar con pelotas, con palitos en estos espacios, pero bueno, específicamente, ¿sí?, cuando nosotros podemos detectar que el problema de esta fascia, a veces si no es por un tema metabólico o mecánico, tiene que ver más con un tema nervioso, quizás lo que necesitamos es comprimir este espacio, y entonces es parte de lo que decimos que estamos trabajando con esta inversión y aversión en el pie. ¿Correcto? Bueno, Maxi, ya estamos pasados de horario. Listo. Era esto nada más. No sé si es útil. Sí, perfecto. O sea, es que están haciendo también una pregunta del material de estudio, y bueno, ese material de estudio que se utiliza es para el material que se da en los cursos, ¿no es cierto? O no sé por qué explicación. Claro, toda esta información, digamos, quizás en forma un poquito más específica. Ahora estamos charlando un poco con algunos colegas, también con algunas personas que nos están visitando, y quizás es mucha información para algunos, o información un poco más conocida para los que formaron parte o forman parte de los cursos. Entonces, este tipo de información que vemos un poquito más en forma detallada, específica para cada caso, ahora vimos un par de maniobras, esto es un poquito más, lleva un poco más de tiempo. Sí, es lo que vemos en los cursos. Básicamente son de los cursos que desarrollamos estas teorías y estas acciones mecánicas manuales, básicamente. Bueno, y el programa que se utiliza también, todo está dentro de los cursos, ¿es así? Claro, eso que preguntó Magdalena, que hablaba de la trochanteritis. O sea, nosotros entendamos lo siguiente, nosotros hacemos una acción mecánica con respecto a lo que es el sistema muscular. Obviamente necesitamos saber de estas patologías, primero para saber lo que no tendríamos que hacer eventualmente. Eventualmente, ¿en qué podemos colaborar desde lo muscular, que es nuestro trabajo, ¿sí?, que es trabajar sobre lo que es el sistema muscular, indirectamente sobre el sistema nervioso y circulatorio, para mejorar o tratar de colaborar con mejorar determinadas patologías que seguramente quizás también se están tratando en otros espacios. Pero saber por lo menos de qué se tratan y sobre todo lo que no tenemos que hacer. Bueno, muchas gracias, Maxi. David, ¿hay alguna pregunta desde YouTube? Muchos elogios, y a Maxi le estarían preguntando si es conveniente hacer masajes en las piernas. Justo vieron algunos movimientos sobre los gemelos cuando hay afecciones de varices. La varices es una dilatación, ¿sí?, del sistema circulatorio de retorno, por supuesto. Entonces, no en las que conocemos como arañitas, sino en los vasos más grandes, donde hay dilatación, ¿sí?, hay una disfunción de esos vasos, no sería conveniente generar una presión exagerada en esos espacios. Obviamente, hablando de contraindicaciones, las trombosis también, eventualmente, digamos, algún tipo de stent en el miembro inferior, tendríamos como tener algunas precauciones. Por eso descontamos nosotros algunas cuestiones, por eso decimos, en los cursos después profundizamos un poquito más, ¿sí? Estamos hablando de que en este caso estamos hablando de gente sana, ¿no? Como decimos siempre, el masaje es el curso inicial es masaje integral general, y agregamos para gente sana. Y después hay observaciones para hacer sobre esto, que son más específicas, pero vale la aclaración y está buenísima la pregunta, porque esto que acabamos de ver es para gente sana. Después pueden aparecer las varices, la edematización, los trombos, los stents, etcétera, que ya serían cuestiones a observar, ¿no?, cada caso.
Bueno, Maxi, muchísimas gracias. No hay más preguntas, Muchas solo gracias por saludos, muy gracias por- bien, les mando un didáctico, abrazo a todos. excelente explicación. Bueno, yo creo que fue todo muy claro, ¿no? Por eso tampoco hay muchas preguntas. Bueno, cualquier Jorge, cosa estamos en contacto por medio de las redes sociales, así que bueno. Bueno, Ahí está. Maxi, muchísimas gracias por haber estado acá compartiendo con nosotros. Gracias, Y por Fátima, gracias, supuesto, Jorge. ya te estamos comprometiendo para el futuro también. Bueno. Reitero el agradecimiento a Gustavo Paris y por supuesto, todos están acá reclamando que Gustavo vuelva a continuar compartiendo todo esto que comenzó hoy como la punta del ovillo. Algo que es importante, en esta charla nosotros tratamos de ir compartiendo pequeños detalles que nos permitan aprender cosas, pero no son cursos. Por eso que no hablamos de cursos ni nada de eso, simplemente son, y lo llamamos charla para que sea algo más, como podríamos decir, más amistoso, más familiar, más sencillo, más elemental, y que por eso entonces acá no hay cursos, no estamos nada, sino simplemente compartir entre todos, porque vamos a ir descubriendo que aquí van a ir compartiendo de toda clase de profesionales, pero también masajistas de todo el país que algunos son docentes y otros no, pero el lugar está con el objetivo de que a través de este compartir podamos estar más cerca uno de otro y fortalecernos y de esta manera, bueno, superar entre todos todas estas situaciones tan complejas que estamos viviendo en el presente. Y que esto nos sirva para que en el futuro podamos estar con más perspectivas y que nos mueva a capacitarnos cada vez más. Bueno, gracias muchísimas gracias. a todos. Queremos agradecer a los directores de las filiales que nos han acompañado, desde Corrientes, Esquina, Neuquén, Silvia Maida de General Roca, Karina Graglia de Córdoba, el doctor Víctor Ciuto, muchísimas gracias, la doctora Verónica Jiménez, muchísimas gracias, la directora de la filial Fátima Herrera de Tucumán, desde San Juan, también al director de San Juan, muchísimas gracias. Y bueno, agradecer nuevamente al presidente de la Asociación Patagónica, Pablo Martín, muy agradecidos por haber compartido esta charla y quizás en algún momento también pueda compartir un tiempo, ¿no?, en nuestros encuentros. Ya damos por finalizado este encuentro. No sé si cerrás, Jorge. Sí, bueno, el cierre sería con una invitación para el próximo sábado, que ya vamos a tener como disertante a Marisa del Dago, presidente de la Asociación de Maquilladores de la República Argentina. Va a tener a Daniel García Sosa, es un psicomotricista que va a hablar sobre la psicomotricidad y el masaje, y también a María Belén Correa Zaneta, que es médica y especialista en dermatología, y que va a hablar también sobre un tema importante, cuerpo, mente, y también continuando con esta línea tan llamativa e importante que es terapias energéticas, ¿no? De hecho, están trabajando de una manera muy, pero muy, muy importante en obtener la oficialización de todo lo que son terapias complementarias desde Tucumán. Gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias. Nuestro objetivo desde la asociación es acompañarlos en este tiempo donde tenemos que estar en casa, siempre enfocados y apuntando a adquirir cada día más conocimientos, a seguir formándonos y capacitándonos para poder brindar el mejor servicio a nuestros consultantes. Así que bueno, por eso tratamos de hacer variadas las charlas y los médicos que con sus conocimientos nos puedan brindar fundamentos para saber qué no hacer y qué podemos hacer
y no meternos en las incumbencias que no nos corresponden. Pero para eso también tenemos que saber y conocer, ¿no es cierto? Así que bueno, muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo encuentro.